ancho también importa. AVE, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 17 horas y 56 minutos. Por Edu Hernández. Vía 2. Últimamente se habla mucho del estado de la red ferroviaria en España. Señores clientes, no crucen las vías. Incidencias, aglomeraciones, descarrilamientos, obras, sucesos que para los usuarios han terminado siendo un suplicio. Pero más allá de esto o de las declaraciones políticas, en España existe una cuestión técnica, entre muchas otras, que ha determinado en gran medida nuestra forma de gestionar la red ferroviaria. Hablamos de las diferencias que hay entre los anchos de vía. Actualmente tenemos tres: el ancho métrico, el ancho ibérico o convencional y el ancho estándar o internacional, aunque hay dos con un peso más importante. Ricardo Insa es catedrático de ferrocarriles en la Universidad Politécnica de Valencia. En España tenemos dos anchos que crean problema en la operación. El trabajar con dos anchos supone unos condicionantes. El que menos presencia tiene es el ancho métrico. Son 1000 milímetros y es explotado principalmente por Renfe Cercanías AM, lo que antes se conocía como FEVE, y solo se usa en Madrid, en la conexión entre Cercedilla y Cotos, en Murcia, para la C4F que conecta con Alicante, y para la red del norte, uniendo territorios como La Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Burgos, Palencia y León. Este ancho se utilizó sobre todo para salvar las dificultades orográficas que presentaba el terreno de la cornisa cantábrica, y actualmente solo tiene una extensión de 1.210 kilómetros. Pero si hay algo que de verdad determina una parte de nuestra gestión, es la diferencia de ancho que hay entre el convencional español y el internacional. Son 1.668 milímetros frente a 1.435, pero es este último el que está más estandarizado en el mundo y se utiliza en más de la mitad de las vías ferroviarias. Aquí en España hemos ido al revés y nuestra red convencional es mayoritaria. Y esto viene por una decisión tomada a mitades del siglo XIX. Pocos años antes de ponerse a construir el ferrocarril en España, no se pensaba en una red europea. Se dice que esa decisión se tomó para evitar una nueva invasión francesa, como la que se dio entre 1808 y 1814 con Napoleón. Hacer vías con un ancho diferente al francés podría frenar la llegada de tropas por ferrocarril, pero según el portal especializado Geotren, que cita a Jesús Moreno, autor del libro Prehistoria del ferrocarril, esta teoría no tuvo mucho eco en aquellos años. Solo se escuchó muy de pasada en una comisión parlamentaria de 1850. La realidad es que esta decisión fue tomada por tres ingenieros: Juan Subercase Cretz, José Subercase Jiménez y Calixto Santa Cruz. Esta quedó plasmada en la Real Orden del 31 de diciembre de 1844. Lo que se argumentaba es que la orografía española tiene un terreno más escarpado por la presencia de montañas y terrenos accidentados, así que los trenes tenían que tener un ancho mayor. Se creaba entonces el ancho de 6 pies castellanos, algo que nos iba a aislar de Europa porque obligaba a cambiar de tren en la frontera. A partir de ahí llegarían trayectos como el Mataró-Barcelona, inaugurado en 1848, o el Madrid-Aranjuez, que inicia en 1851. El AVE comenzaba su andadura comercial. Los miles de viajeros que se desplazan a diario entre Madrid y Sevilla son el mejor testimonio de la buena acogida que el tren ha tenido entre la sociedad española. Y aunque hubo rutas que utilizaron el ancho internacional, no fue hasta 1992, con la inauguración del AVE a Sevilla, cuando se unieron los conceptos de alta velocidad y 1.435 milímetros. Hoy tenemos trayectos en alta velocidad por vías de ancho convencional y por vías de ancho internacional, gracias al desarrollo de los trenes. Si miramos el mapa de la red, el último recogido por Adif en 2023, señala que tenemos unos 11.000 kilómetros de vía en ancho convencional y poco más de 3.000 en ancho internacional. En alta velocidad son casi 4.000 si sumamos esos dos tipos de vías. Así que vista la historia y vistas las cifras, ahora viene la pregunta: ¿de qué manera influye todo esto? El ancho de vía, pues a lo mejor en un 10%, un 15% de problemas, pues se podrían a lo mejor conseguir laminar, solventar de alguna forma alternativa. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es cómo pasamos trenes de un ancho a otro. Cambio de ejes, de anchos en los vehículos. Hay soluciones de intercambiadores de ejes que se conocen ya y están funcionando. Es lo que se conoce como cambiadores de ancho. En
España tenemos 14, según los últimos datos de Adif, 12 para recorridos nacionales y 2 en la frontera con Francia, país con el que era necesario instalarlos para poder pasar trenes sin mayores complicaciones. Estos se ubican en pequeñas estaciones a lo largo de la vía y permiten cambiar el tren de un ancho a otro, pero el vehículo tiene que tener instalada la tecnología de rodadura desplazable, es decir, que sus ruedas y ejes, lo que son los bogies, se puedan adaptar a cada ancho. Los cambiadores en España son desarrollados por Talgo y CAF, nuestros grandes fabricantes de tren. Esto es una solución para determinados trayectos, pero ni se pueden instalar por toda la red, ni tenemos tantos trenes de rodadura desplazable. Inicialmente hasta las 9:30 y seguimos acá. He llegado aquí y me he metido a ver si, he encontrado a dos chicas, me he ido con ellas en el taxi y he entrado a ver si qué hacía, si cambiaba el billete, porque no teníamos ningún tipo de información de nada. Esto condiciona también la forma en la que se gestionan las incidencias, y el mejor ejemplo lo tuvimos en Atocha con el descarrilamiento del pasado octubre en el túnel que une esta estación con Chamartín. Los trenes de alta velocidad del corredor del Levante quedaron desconectados de Madrid y se produjo un cuello de botella en las primeras horas, también por un intento de suicidio que obligó a desconectar la tensión en Atocha en las otras vías. Esos trenes de alta velocidad funcionan con un ancho internacional y la mayoría no pueden desplazar sus ejes, por lo que no podían ser derivados por la otra parte de Atocha en la que circulan los cercanías y los media distancia que funcionan en ancho convencional. Así que no puedes descongestionar los atascos y permitir que la red siga funcionando por otros sitios, como sí que pasa en otros países. No puedes establecer, como tiene Alemania, por ejemplo, una red muy capilar, una red muy cuando tiene una avería en una zona, hacen bypass, hacen un rodeo. Esto plantea un problema para la segunda fase de liberalización que ha dado a conocer Adif. Será en 2026 cuando los operadores puedan explotar otras rutas, y en ese segundo pack están incluidas las que van desde Madrid hasta Galicia o Asturias, que de hecho ya explota Renfe. En ellas tenemos anchos de vía diferentes en el recorrido y requieren trenes de rodadura desplazable. Esto es precisamente lo que ya le ha pasado a Renfe. El tren de muy alta velocidad y máxima capacidad con tracción Talgo, que ha tenido que comprar unos trenes específicos, los Abril, a Talgo, empresa que además de CAF es la única que tiene esa tecnología de ancho variable. Talgo ha conseguido desarrollarla hasta los 330 km por hora con los nuevos trenes, y en CAF solo llegan hasta los 250, y pese a que su modelo Aris llega a los 350, todavía no tiene desarrollada esa tecnología. Así que ahora mismo los operadores dependen de un solo fabricante si quieren llegar al norte. Si solo hay un fabricante, el control de precios, el coste que tengan esos vehículos, pues eso es un condicionante muy fuerte. Pero más allá de las estrategias empresariales, lo que está claro es que todavía quedan más cosas por corregir. Con las obras que se están ejecutando en la caída de la calidad del servicio ferroviario, el material móvil. Y que una sola decisión tomada a mediados del siglo XIX ha condicionado nuestra forma de entender y gestionar el ferrocarril. Crónica 24/7.